por El Salvador hacen referencia a la identidad, al nombre, la igualdad y no discriminación. Algunos de ellos son la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador y, por supuesto, la Ley del Nombre de la Persona Natural. Sin embargo, en El Salvador, por ahora, no cuenta con una ley de identidad de género que sea específica en el reconocimiento de la autopercepción del sexo y género de la ciudadanía salvadoreña, pese a que el artículo 3 de la Constitución reconozca expresamente la garantía a que nadie debería enfrentar discriminación en razón del género y de la identidad de las personas. Es por ello que defensores de derechos humanos presentaron el 26 de abril del año 2016 una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley del nombre de la persona natural, específicamente por el artículo 23, inciso segundo, el cual establece solamente 4 causales para que por una sola vez pueda cambiarse el nombre y el apellido. Y este es cuando fue equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de último uso. La demanda fue presentada, como ya mencioné, en el 2016. Sin embargo, fue hasta el 2018 que la Sala de lo Constitucional la admitió. Y finalmente, hasta el año 2022, emitió un fallo. ¿En qué sentido emitió un fallo? En 2 direcciones. Primero, dijo de que las personas defensoras de derechos humanos teníamos razón en recalcar que la ley del nombre de la persona natural es inconstitucional por omitir la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género. Lo anterior vulnera el derecho de tener un nombre que responda a su sexo e identidad autopercibida. En la sentencia, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la ley o legislar para cumplir con lo señalado en el documento. La Asamblea Legislativa fue notificada del fallo el 22 de febrero del año 2022, contando con un plazo específico dado por el Tribunal Superior que venció el 23 de febrero del 2023. Por lo tanto, hasta la fecha, la Asamblea Legislativa se encuentra en desacato a mandato de la Sala de lo Constitucional. Pese a que hay avances por parte de algunos juzgados de familia que han permitido el cambio de nombre a personas trans, dichas sentencias no han podido ejecutarse en las alcaldías municipales, debido a que existen todavía resistencias, incluso a cumplir órdenes judiciales por parte del órgano ejecutivo, arguyendo que el fallo de la Sala de lo Constitucional es contradictorio a las disposiciones sobre el matrimonio, la filiación y la adopción. El criterio del registro del estado familiar es riguroso en cuanto al sexo de nacimiento y no reconoce la identidad de género ni la autopercepción del mismo. Y es debido a estos argumentos que varias personas tienen una sentencia favorable de un juzgado de familia sin poderla ejecutar y hacer su modificación en sus documentos únicos de identidad. Incluso ha sido el mismo registro del estado familiar quien ha promovido un amparo a la Sala de lo Constitucional contra la ejecución de la sentencia de inconstitucionalidad favorable a las personas trans. Ante el incumplimiento de la Asamblea Legislativa para ejecutar las reformas o legislar de la manera que ordenó la Sala de lo Constitucional, las defensoras de derechos humanos solicitaron la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al haberse agotado las instancias nacionales aquí en el Perú. El órgano judicial hizo todo lo que le correspondía para reconocer los derechos de las personas trans. Sin embargo, no hay eco por parte de la Asamblea Legislativa ni del órgano ejecutivo, a donde pertenecen las municipalidades que se niegan a hacer el cambio de identidad, aún ordenada por sentencia judicial. El 10 de marzo de 2023 se llevó a cabo una audiencia temática frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sociedad civil, representada por defensoras de derechos humanos de las personas trans, expusieron la situación jurídica ante la falta de reconocimiento de estos derechos, pues la falta de legislación sobre la identidad de las personas trans va más allá del derecho al nombre, sino al reconocimiento de sus derechos familiares y de no discriminación. Además de reconocer su autopercepción de género, ya que el cambio de nombre no bastaría para reconocer sus derechos,
sino hacer también el cambio de género. Por ello se pide una intervención internacional para que El Salvador reconozca la identidad de las personas trans y con ella hacer el ejercicio pleno de todos sus derechos. A dicha audiencia, el Estado de El Salvador no compareció. La CIDH hizo un llamado de atención al Estado de El Salvador para el reconocimiento de los derechos de las personas trans mediante una legislación que brinde el derecho a la identidad y que posibilite el acceso a todos los derechos que de ella dependen. Es por eso que nos vamos a permitir también presentar el peritaje que va a establecer cuáles son los derechos humanos vulnerados por el Estado de El Salvador para las personas trans al no contar con una ley de identidad. Se va a dar a conocer cuáles son las consecuencias de esta vulneración de derechos de las personas trans y se sugerirán recomendaciones al Estado de cómo legislar conforme a derecho. No omito manifestar que pese al reconocimiento del Tribunal Superior, la Asamblea Legislativa se ha negado a legislar para dar el cumplimiento al fallo favorable a las personas trans. El órgano judicial, mediante jueces y jueces de familia, han ordenado el cambio de identidad para las personas trans. Sin embargo, el registro del estado familiar se ha negado al cumplimiento de las sentencias judiciales. Y para finalizar, a pesar que puede realizarse el cambio de nombre por medio de juzgados de familia, lo ideal es que se cumpla la opinión consultiva 2417 emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual está vinculada El Salvador. Muchas gracias. Pues para las personas trans, la justicia en la región y en este país aún no existe. Este acto simbólico creo que es una forma de resarcir no solo el derecho a la identidad autopercibida, sino el derecho a vivir una vida libre de violencia y a tener una familia diversa, sin estigma y sin discriminación. Bueno, para dar el peritaje de este caso, quiero decir que no vengo sola, vengo con todas mis ancestras, todas aquellas mujeres trans, todos aquellos hombres trans que no pudieron ser y que ahora por ellos somos. Aquí estamos presentes y este peritaje también es simbólico no solo para las personas que estamos aquí presentes, sino por muchas compañeras que dejaron su vida y bueno, en el ámbito social vemos que la víctima ha sido víctima de estigma y discriminación por múltiples violaciones, violencia física y psicológica, negligencia estatal y violencia sistemática, vulneración de sus derechos como niño limitando su desarrollo integral. En el ámbito familiar, el abuso de poder de parte del padrastro y la violación, falta de protección del acompañamiento de la madre en su niñez, la ausencia de la figura paterna y materna en el marco de la ley, en el marco de la economía, la violencia económica viéndose en la necesidad de trabajar a temprana edad, limitando su desarrollo integral en su niñez. En el ámbito social también, bueno, vemos que las condiciones después de toda esta violencia sistemática que sufrió, pues también vemos que hubo violencia obstétrica en el parto por parte del Sistema Nacional de Salud. Y obviamente que dentro de esta violencia obstétrica, obviamente que el principal actuar es por estigma y discriminación. Obviamente que se violentó su derecho para ejercer la autoridad paternal de su hijo por parte del reconocimiento de que el Estado no dio. El estigma y discriminación familiar por la identidad autopercibida, la negación del apoyo a su proceso como padre, el aprovechamiento de las circunstancias para afectar a la persona en su rol como padre para quitarle a su hijo. En el ámbito económico,
A pesar que su historia de vida se esforzó para tener las herramientas que le han permitido trabajar, apoyar incluso a su hermana menor y sacar adelante a su hijo en forma responsable de su rol con trabajo, cosa que su madre debió proceder de la misma manera en su caso, aspirando a la resiliencia que refleja que la fortaleza, la honestidad, la responsabilidad, esfuerzo hacen seres humanos increíbles. En el ámbito de los derechos humanos, el libre ejercicio de la autoridad paternal como padre de su hijo en el ámbito público y privado, en los colegios, en los servicios de salud, en los centros recreativos, frente a terceros, la representación de la autoridad paternal de su hijo frente al Estado y terceros sin estigma y discriminación, el derecho de educar libremente a su hijo, el derecho a una familia libre de violencia por estigma y discriminación por su identidad autopercibida. Y creo de que una de las consecuencias más grandes que puede haber de negarle a un hombre trans la identidad con la cual se identifica como hombre. La persistencia del estigma y la discriminación en su contra como hombre trans en el desarrollo de su vida en el ámbito social, familiar, económico y político, y la falta de un nombre acorde a su identidad autopercibida, la limitación de expresar su identidad autopercibida en todos los ámbitos en que se desenvuelve y en su rol como padre, la vulneración del libre ejercicio de la autoridad paternal frente a su hijo en condiciones de igualdad en relación a sus derechos y obligaciones como padre. Y bueno, creo de que todos esos derechos afectados obviamente que tienen una consecuencia. Y bueno, en el ámbito social, la persistencia del estigma y la discriminación en contra de los hombres trans en el desarrollo de su vida en el ámbito social, familiar, económico y político, a falta de un nombre acorde a su identidad autopercibida, la revictimización de los hombres trans en el sistema estatal por tener que realizar procesos judiciales y administrativos con un nombre no acorde a su identidad autopercibida y su expresión, lo cual hace más vulnerable la discriminación y el estigma en el nivel social. La privación de su desarrollo en el seno familiar, consecuentemente no se garantiza un techo digno para vivir, la libertad de vivir una vida libre de violencia por su identidad autopercibida, no poder ejercer su autoridad paternal por falta de reconocimiento jurídico y administrativo de la identidad autopercibida, que su familia sufra discriminación promovida por la falta de leyes y políticas que protejan las tutelas de los hijos de las personas LGBTIQ+, y por ende limitan el desarrollo pleno de las familias diversas. No existen servicios de salud sexual y reproductiva para hombres trans, lo cual constituye la violencia obstétrica de la cual sufren. No existen mecanismos especiales para personas LGBTI menores de edad, y es donde se roba la niñez y la adolescencia de estas mismas, convirtiéndolas en adultos menores. Y bueno, este es mi peritaje. Creo que más allá de lo que está escrito acá, creo que existe una base en la cual la discriminación empieza. Y creo de que también la patologización de la identidad autopercibida de las personas trans es la punta del iceberg para que se nos niegue muchos derechos humanos y vivir una vida libre de violencia y un desarrollo pleno. Muchísimas gracias. Sin embargo, el Estado de El Salvador no ha generado las condiciones propicias para que exista un verdadero y efectivo ejercicio de los derechos humanos básicos de esta persona. Hablo del caso de Fernando. Fernando es una persona que nació con sexo biológico femenino, sin embargo jamás se sintió identificado con los estereotipos y aprendizajes de género impuestos según su sexo asignado al nacer. Siempre se sintió más él y más genuino, vistiendo pantalones en vez de vestidos, utilizando el cabello corto, cuestiones que son inherentes a la esfera de individualidad, a la esfera de la libertad personal y que en ningún momento interferían
con los derechos de terceras personas. En un principio, Fernando no sentía que era extraño o que era diferente. Para él esta era su única forma de ser. Sin embargo, fue cuando se fue desenvolviendo en el mundo exterior que se fue dando cuenta que las personas lo trataban de forma distinta. Que en el mundo existía una tajante y dogmática distinción entre lo que le corresponde a los niños y lo que le corresponde a las niñas. Y empezaron a discriminarle por salirse de esa norma socialmente aceptada. Es cuando Fernando empezó a enfrentar discriminación tanto en su familia como en su centro educativo por parte de sus compañeros, por parte de sus profesores, incluso por parte de padres de familia, que le enseñaban a sus hijos a no hacer amistad con él, le enseñaba a sus hijos a discriminarlo. Fernando padeció tanto bullying al punto de que un grupo de compañeros intentaron abusar sexualmente de él para corregirlo. Y en el centro educativo donde se encontraba, lo único que hicieron fue darle 3 días de suspensión a esas personas. Desde aquí se puede evidenciar cómo la pasividad, la negación, la aversión del Estado deserrador respecto al reconocimiento de las identidades de género diversas afectan e impactan gravemente en la vida de un niño, en la salud mental de un niño, al no reconocer que existen infancias trans. Y con ello, si hubiera una ley de identidad, se contemplaría una garantía de una educación integral en sexualidad, tanto para padres como para hijos. Una educación sexual una educación integral en sexualidad con enfoque de género, con una perspectiva laica, que sea obligatoria y que sea pública. Ello para poder evitar las consecuencias que son que las personas se sientan con la libertad y con el derecho de utilizar la violencia como un mecanismo punitivo en contra de estas personas por ser diferentes, por salirse de la norma. Esta necesidad o este deseo de corrección es tan ilógico que incluso se traduce en violencia sexual, como en este caso ha ocurrido. Asimismo, cuando Fernando tenía solo 8 años de edad, sufrió una violación correctiva por parte de un familiar y no contó con el apoyo de su familia, no contó con el apoyo de las personas que lo cuidaban e incluso le hicieron sentir que tenía la culpa de él, que merecía lo que le había pasado. Estas expresiones incidieron gravemente en su salud mental a tal punto que con solo 8 años intentó por primera vez quitarse la vida. Posteriormente, a los 13 años, sufrió otra violación correctiva por parte de su padrastro, quien también amenazó con abusar sexualmente de su hermana menor. Fernando sabía de que no podía acudir a nadie, no tenía una red de apoyo en ese momento, por lo tanto aprendió a defenderse por su cuenta y aprendió a defender a sus seres queridos como lo era su hermana menor. Aquí nuevamente se puede ver cómo la pasividad del Estado respecto al reconocimiento de las identidades de género diversas afectan también a nivel intrafamiliar, puesto que al no reconocer las identidades de género diversas, no se pueden implementar políticas que vayan encaminadas a erradicar la violencia que sucede a nivel intrafamiliar, lo cual deja a las infancias trans en una gran indefensión y en una gran vulnerabilidad por el hecho de crecer en una familia donde se les está vulnerando. El espacio que debe ser un espacio seguro para esas personas se vuelve en su contra. Y esta violencia se traduce se proyecta en la sociedad, traduciéndose en violencia generalizada, en delincuencia, en inseguridad y en la violencia históricamente perpetrada en contra de las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Esto se puede observar, esta falta de seguridad y de
protección se puede observar cuando a los 16 años Fernando es víctima de una violación colectiva por parte de 4 pandilleros. En esta ocasión tampoco pudo denunciar, razón que la policía que se encontraba en dicho sector se tenía conocimiento que era de parte de las pandillas, además que ya había sufrido acoso por parte de los policías. Producto de esta violación colectiva se produjo un embarazo, siendo que Fernando jamás proyectó un embarazo para su vida, sin embargo decidió llevarlo a término. No obstante, se dieron muchos inconvenientes en el transcurso del mismo, siendo que cuando tuvo 5 meses de embarazo, el líquido amniótico se estaba saliendo, por lo cual tuvo que acudir al hospital de maternidad. En dicho lugar, lo primero que hizo el personal de salud fue indagar si no se trataba de un aborto. Fue cuestionarle si de verdad quería tener a su hijo. Después determinaron que se debía a una bacteria que había adquirido en el acto. Por lo tanto, Fernando se quedó hospitalizado por 3 meses, pero sufrió violencia obstétrica, sufrió discriminación. Constantemente le advertían que si su hijo moría, él se iría preso. Como si ya no fuera suficiente dolor estar también pensando en la probable muerte de su hijo. Asimismo, se le hizo una mala praxis por el hecho de que lo prepararon para un parto natural y le hicieron una cesárea. Tuvo una hemorragia a raíz de esta cesárea y no se trató con la debida diligencia, en razón que se dejaron restos de hisopos y gasas dentro de la herida, por lo cual se le infectó. Su hijo nació, pero por haber nacido antes de término, estuvo en cuidados intensivos 3 meses, en donde adquirió también una neumonía. Finalmente se lo regresaron desahuciado. Aquí nuevamente se puede ver cómo en la discriminación, la violencia obstétrica, la mala praxis, es producto y da cuenta del odio a la identidad de género diversa que existe en todos los ámbitos en los que las personas se desenvuelven, incluso en el ámbito de salud. Ámbitos en los que el Estado debe garantizar un real ejercicio de derechos. El ejercicio del derecho a la salud implica que exista una debida diligencia, que exista un cuidado a la integridad física y psíquica y que exista un trato digno, cosa que no se puede dar sin el reconocimiento de las identidades de género diversas y sin políticas encaminadas a concientizar a las personas, el personal de la salud pública. Finalmente, a Fernando le entregan a su hijo y como él siempre trabajó, siempre desde que era pequeño tuvo que valerse por sí mismo, salió adelante, se dedicaba a trabajar legalmente para poder satisfacer las necesidades de su hijo y de su hermana menor. Sin embargo, su familia, al saber y darse cuenta que estaba saliendo con una mujer, se lo quitó. No para buscar el beneficio o el bienestar de su hijo, porque incluso le negaban alimentación y lo violentaban. Fue únicamente como un medio punitivo por ser como era. Aún así, con la ayuda de una organización de derechos humanos, logró recuperar a su hijo. La paternidad, sin embargo, sigue teniendo obstáculos, porque tiene que ocultar su identidad para asegurarle la educación, el derecho a la educación a su hijo. Tiene que hacerse pasar como su responsable, como si no fuera su padre, a pesar de que es su padre. Su mismo hijo cuestiona la normativa salvadoreña porque él ve cómo es esta persona quien le provee y quien lo cuida, quien lo protege y le garantiza todas sus necesidades. Sin embargo, las autoridades no le dejan ejercer libremente la paternidad. Reconocemos que las situaciones que ya con grande descripción nos ha dado Tania en este momento, podemos hacernos una
pequeña imagen, una pequeña historia de todos los sufrimientos que ha tenido Fernando que enfrentar, y esto ha provocado que el silencio, la desconfianza y el trauma sean una constante en la vida familiar compuesta por Fernando y su joven hijo. Fernando, como sabemos, está presentando y ha presentado un trauma complejo, y como decíamos anteriormente, estos trastornos llega a sufrirlo una persona que está constantemente sufriendo una acumulación de traumatización crónica. Este es un trastorno que se genera por la persona que se mantiene en contextos altamente traumatizantes durante mucho tiempo, como es el caso que acabamos de escuchar, que desde muy pequeño ha sido discriminado y ha sufrido muchísima violencia. Así como también puede ocurrir cuando una persona sufre en diversos momentos vitales estas experiencias tan traumáticas que devienen en traumas complejos por la acumulación del daño, y se agrava así la sintomatología y se cronifica también el daño a su persona. Reconocemos entonces que la naturaleza psicosocial del trauma se ve reflejada no solo en la herida de su persona, sino que también que afecta las relaciones sociales, las estructuras institucionales dentro de las cuales se ubican estas personas, y esa experiencia tan dolorosa, tan difícil, tan fuerte desde la pequeña infancia que ha sufrido Fernando y su pequeño hijo, también reflejan el gran impacto que se ocasiona en la dinámica familiar, que también puede ocurrir y que está ocurriendo lamentablemente en muchas otras familias de la diversidad sexual en las mismas o peores condiciones. Por lo tanto, de lo expresado por Marvin y su familia, los hallazgos de este peritaje tenemos como principales afectaciones psicosociales las siguientes. La situación de violencia que desde la infancia enfrentó Fernando han debilitado completamente su salud física y emocional, así como también las relaciones en su familia y en la comunidad, dado los discursos de odio, la falta de reconocimiento legal de su identidad de género y otros obstáculos para el reconocimiento como un hombre trans. Aunque Fernando, a pesar de la historia que conocemos, que fue padre a los 16 años, siendo un adolescente, pudo desarrollar estrategias de cuidado y seguridad para proteger la relación con su hijo y el cuidado de él. Sin embargo, esto no ha podido evitar que haya discriminación hacia ellos por parte del sistema de salud y el sistema de educación, como escuchamos anteriormente. Su hijo, lamentablemente, ha crecido con mucho miedo de ser separado de su padre, y ha tenido, lamentablemente, también que guardar silencio y disimular que Fernando no es. Fernando constantemente, a la actualidad, tiene muchísimo miedo, mucho nerviosismo de que lo paren en la calle y que le pidan su documento de identidad, y al ver su expresión de género que no corresponde con su nombre legal, puedan vulnerarle sus derechos. Su mayor temor a la actualidad es que lo lleven detenido por el régimen de excepción. Otra afectación grande también es que él tiene muchos episodios de tristeza, ¿verdad? Porque a pesar de su activismo, él es defensor de derechos humanos para visibilizar los derechos de las familias trans, siente y sabe que en este país ha habido un gran retroceso en cuanto al reconocimiento de los derechos de la población LGBTQI+. Fernando, a través de su propia Defensoría de Derechos Humanos, gestiona su ira por la discriminación que ha tenido su hijo, que lo ha enfrentado desde niño. Como recomendaciones para la reparación integral del daño, vemos que desde el enfoque psicosocial, los comportamientos, las emociones, las ideas de Fernando y de su hijo, sin aislarlos de su contexto sociocultural y de la discapacidad en que están inmersos, así mismo podemos entender y manejar estos traumas tan complejos y buscar a la vez su reparación a través de acciones que involucren
tanto la rehabilitación individual como la reparación colectiva. Según lo expresado por Fernando, se hacen las siguientes recomendaciones para la reparación integral del daño. Número 1, tratamiento integral y especializado en salud para él y para su hijo. Número 2, medidas de satisfacción y perdón público que puedan incluir un reconocimiento a la niñez trans para que tenga acceso a crecer en una familia integrada y sin discriminación. Número 3, crear la normativa que reconozca la identidad de género. Número 4, incluir en la currícula nacional de AIDS, Educación Integral en Sexualidad, desde una perspectiva científica para asegurar la protección integral de la niñez y de la adolescencia. Y por último, y no menos importante, formar al personal docente y de salud para que estos y estas brinden una atención con calidad, con calidez, libre de toda discriminación por identidad y expresión de género. Las personas trans, por negarle el derecho a ser papá a Fernando, por negarle el derecho a identificarse como él quiere, y creo que todo esto tiene sustento legal. La orden de la Corte Suprema de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue en el 2022. La Organización Mundial de la Salud en el 2018 le ordenó a todos los ministerios de salud integrados en este órgano despatologizar las identidades trans del DSMI.11, en el cual dice que las identidades trans son una categoría de la diversidad sexual. Entonces, El Salvador no tiene sustento legal o biopsicosocial para seguir condenando a las personas trans a identificarse con una identidad con la cual no se representan. Lo otro que negarle la paternidad a Fernando es también desacatar la opinión consultiva 2417 y también desacatar la sentencia de Atala Rifo versus Chile, un caso muy conocido de tutela de las personas LGBT. Creo que también se está incumpliendo esta sentencia, que también El Salvador pertenece al sistema interamericano y obviamente que es vinculante en este sentido. Y lo otro que quiero también mencionar es que se le han violentado muchos derechos a Fernando, y entre ellos es un derecho al cual creo que este gobierno invoca mucho, el derecho a la familia. Creo que se le ha violentado el derecho a la familia, y también creo que se le ha violentado el derecho a protegerlo de la discriminación, del estigma y la discriminación por ser un padre trans. Creo que también esto tiene mucho que ver con PUICA, el Programa Universal de Identidad Civil de las Américas, donde dice que el derecho a la identidad autopercibida es un derecho humano y que se desarrolla, y que todo ser humano lo desarrolla desde su niñez y su adolescencia, y que no es tácita, o sea que tampoco es que es un principio progresivo también de la identidad. Y creo que el Estado de El Salvador ha violentado todos estos derechos y debe de ser condenado por violencia obstétrica, por negar la identidad de género a las personas trans por sus ciclos de vida. Creo de que se debe de hacer una ley de identidad autopercibida por ciclos de vida, donde la niñez y la adolescencia sean protegidas. Y también creo de que se ha sido violentado el derecho a la tutela paternal, en la cual creo de que el Estado de Guatemala el Estado de El Salvador tiene mucha responsabilidad en resarcir los derechos de estas personas. Y por ejemplo, el acto de disculpa público debe de ser el primer acto en el que se pueda condenar al Estado de El Salvador. Lo otro, creo de que de urgencia nacional, la Asamblea Legislativa debe de hacer una ley de identidad autopercibida por ciclo de vida, y creo que también se debe de empezar a hacer una campaña masiva en la que se informe al pueblo de El Salvador que la identidad trans no es una patología, sino un derecho humano. Muchísimas gracias.
Estimado tribunal, espero una sentencia. Los cuerpos constitucionales, incluida la Constitución de El Salvador. Algunos de estos derechos, particularmente importantes cuando hablamos de la discriminación que sufren las personas trans y las personas LGBTIQ+, están referidos a los derechos a definir la propia identidad, la identidad sexual y de género, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, el derecho a la manifestación de la identidad como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y el derecho a ser protegido por el Estado y protegida por el Estado en el ejercicio de tales derechos. En ese sentido es inequívoca el reconocimiento que hace la Constitución de El Salvador a la mayoría de estos derechos, y particularmente el derecho a la igualdad ante la ley. Desde ese marco debemos abordar que consideramos como hechos probados en este dictamen, en este fallo, que las poblaciones, las personas LGBTIQ+, las personas trans, hombres y mujeres, han sufrido históricamente una discriminación estructural de diferentes niveles culturales, sociales, económicos, pero también discriminaciones ejercidas desde las políticas públicas y desde los estados, particularmente cuando estos ejercen discursos de odio y también de otros actores de la sociedad muy importantes como diferentes iglesias que han asumido posturas contra el ejercicio de estos derechos humanos por las poblaciones LGBTI+. Y esta discriminación estructural y estos discursos de odio tan frecuentes, sobre todo los ejercidos desde el Estado, provocan recurrente y sistemáticamente actos de violencia. Actos de violencia que en los casos de la población LGTBIQ+, y las personas trans, hombres y mujeres, tienen manifestaciones extremas. Mucha de esta violencia cobra dimensiones de hechos atroces, con particulares niveles de sadismo, incluso en el ejercicio de la violencia física. Por esto existe una obligación reforzada de los estados, no solo de abstenerse de este tipo de discursos de odio o de actos de discriminación, sino una obligación reforzada de adoptar medidas, decisiones y políticas destinadas a prevenir que estos hechos se consumen, a garantizar la protección de las personas contra estos tipos de violencia y también a investigar, una obligación reforzada de investigar estos actos de discriminación y de violencia, particularmente contra personas trans y personas LGBTIQ+. Sin embargo, la realidad que vivimos en nuestra región, los hechos probados de contexto nos apuntan a que los estados, y particularmente el estado de El Salvador, incumple estas obligaciones también históricamente. Y en los últimos años, con la adopción directa de discursos de odio que niegan el derecho a la identidad, el derecho de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho a la educación, el derecho a las relaciones familiares de las personas, hombres y mujeres trans en la población LGBTIQ+. Y esto ha llevado a la perpetuación en el tiempo de actos de violencia extrema, algunos de ellos inclusive crímenes de odio que consisten en homicidios, en asesinatos de personas de esta población. Y por supuesto, el caso que hemos conocido en esta tarde es un caso que nos refiere la historia de Fernando, quien desde su niñez estuvo viviendo actos atroces de violencia y de discriminación. Y particularmente
particularmente violencia sexual, psicológica, económica, física, desde su niñez. Entonces damos por probado y también, porque en ese contexto de incumplimientos, el Estado de El Salvador ha incumplido su obligación de legislar en la protección de estos derechos. Y con ello ha violentado los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos, y ha violentado por omisión su deber de garantizar estos derechos a través de leyes específicas y de políticas públicas, como se señalaba en los peritajes. Y particularmente destacamos su omisión totalmente comprobada de emitir una ley de identidad que permita el ejercicio de todos los derechos que he mencionado a las personas, hombres y mujeres trans y a la población LGBTIQ+. Y que en el caso de El Salvador este incumplimiento se ve agravado, porque incluso existe una sentencia de inconstitucionalidad en el cual, dando al menos un paso pequeño, pero paso importante al fin en el reconocimiento del derecho a la identidad, hay jurisprudencia constitucional y a partir de ella jurisprudencia de tribunales ordinarios que reconocen que las personas trans pueden, en relación al ejercicio de su derecho a identidad, cambiar su nombre. Y nos encontramos ante actos de negación de este derecho por parte de autoridades administrativas, del Poder Ejecutivo o de las municipalidades, que incluso se están negando a acatar estas sentencias judiciales. Es decir, la acción de omisión de legislar incluso se está manifestando en una acción de rechazar o de negar el cambio de nombre, la introducción de cambio de nombre a personas que han sido favorecidas con sentencias judiciales, lo cual incluso obligaría al Estado de El Salvador a investigar posibles delitos de funcionarios públicos que por desobediencia a órdenes judiciales se están negando a incorporar estos derechos. Como en el caso de la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas, también damos por probado que estas omisiones, estos incumplimientos, estos actos de violaciones a los derechos humanos están basadas en estereotipos de género, y particularmente en el caso de las personas LGBTIQ+, particularmente las personas trans, estos estereotipos incluso motivan o justifican o tratan de justificar indebidamente una violencia extrema de odio que está destinada a castigar a la persona que ejerce su derecho a la expresión de identidad, pero que además trata de lanzar un mensaje colectivo de terror para que sembrar un terror colectivo y evitar que otras personas pues, puedan hacer ejercicio a su derecho de expresión de la identidad. Todo esto ha puesto de relieve la urgencia de legislar en protección a los derechos a la identidad de género y a la expresión de identidad de género. Obviamente, al verse negado este derecho, consideramos que esta negación pues, se vuelve una barrera para el ejercicio de los restantes derechos humanos de las personas trans, hombres y mujeres trans y de la población LGBTIQ+. Derechos que están plenamente reconocidos en todos los tratados internacionales. Estas personas están protegidas y son titulares de todos los derechos humanos en todos los ámbitos, vida, integridad, etc. Como lo han ya consignado instrumentos internacionales como los principios de Yogyakarta, la opinión constructiva 2417, que ha sido citada, incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana, entre ellas el caso más reciente contra Honduras, el caso de Vietnam. Por lo tanto, damos por probada la violación al derecho de garantía a los derechos humanos y de omisión de armonización de la legislación con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la identidad y a la
protección de identidad de las personas trans por parte del Estado de El Salvador. Damos también por establecidas la violación a los derechos, a la integridad personal, a vivir una vida libre de violencia, a los derechos de la protección para el ejercicio de los derechos especiales, de la niñez, la violación al derecho de acceso a la salud, la violación al derecho a no sufrir discriminación en la escuela, en el centro de salud, a prevenir la violencia estética, y por supuesto la violación al derecho a la identidad, a la libertad de expresión, al ejercicio de la paternidad en condiciones de igualdad, el derecho a recibir protección del Estado frente al riesgo de vulneración de otros derechos humanos, como el derecho a las relaciones familiares, particularmente con su hijo, el derecho a recibir medidas especiales de protección frente a posibles actos de violencia del Estado, como el acoso policial o detenciones arbitrarias en el marco de régimen de excepción, todas en perjuicio de Fernando. Una vez establecidos los hechos, paso la palabra a Marcia y apoyará la justificación. Por lo tanto, entonces también hay un derecho a la libertad de expresión que engloba o que forma parte de este derecho a la identidad de género. El derecho, y David también nos comentaba, y en este caso es importante, el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Cómo tenemos que hacer esta lectura a la luz de la igualdad y no discriminación? No solamente porque hay una prohibición de discriminar basado en la identidad de género, en la orientación sexual, en la etnia, ¿verdad? Hay una prohibición en el artículo 1.1 de la Convención Americana, sino también porque la Corte ha dicho que cuando hay grupos que históricamente han estado discriminados, los estados tienen la obligación de adoptar medidas afirmativas. ¿Qué es esto? Necesitamos ayudarlos un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque históricamente han estado discriminados. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Obviamente la población trans, la población LGBTIQ+, ha estado históricamente discriminada. Por lo tanto, surge de esa discriminación histórica una obligación de que hay que adoptar medidas adicionales para ayudar a esta población a que avance hacia la igualdad. Como ya David lo comentó, el artículo 5, o sea, y esto de la identidad de género es también muy importante porque, y lo dijo la Corte en el caso de Vicente Hernández, imagínense ustedes que si hubiese habido una ley de identidad de género que proteja los derechos desde la niñez, que asegure la igualdad, que les permita acceder a la salud, que combata los estigmas, que aborde la educación, claramente nada de esto ocurrió. Claramente Fernando no hubiese tenido que pelear con su familia, ser víctima de violencia, de varias violencias, ser víctima de violencia obstétrica, si se le hubiese recorrido desde muy pequeño su identidad de género. Entonces aquí hay una, digamos, estas otras relaciones a la integridad personal que lo mencionaba David, a la protección judicial, a la garantía, se derivan de un pecado original. El pecado original es que no hay una política pública, no hay una ley que garantice la identidad de género. Y por eso también consideramos que hay una violación del artículo 2, que es un artículo que establece que los estados tienen que adoptar medidas para garantizar los derechos humanos. Como acá no hay una ley que garantice los derechos humanos de la población trans, entonces se da una violación del artículo 2. Y esto lo voy a relacionar con Belén Pará, que tiene que ver con la convención que habla de violencia contra las mujeres, porque claramente en el caso de las mujeres trans, pues también el hecho de que no se les garantice la identidad de género implica una serie de violencias de género. Entonces también se violenta el artículo 7 de Belén Pará. Considerando los hechos que David nos explicó y estos derechos que han sido violentados, es intención del tribunal ordenar las siguientes reparaciones. Por supuesto, una ley que garantice la identidad de género, no solamente el derecho al nombre, porque recordemos que la decisión de la Sala Constitucional acá habla de que se reconozca el nombre, pero no necesariamente la identidad de género. Entonces hay un reconocimiento parcial. Entonces la ley tiene que reconocer la identidad de género y como parte de la identidad de género el derecho al nombre, ¿verdad? Pero más allá de la ley, porque a veces las leyes no son suficientes, necesitamos una política pública. Entonces quisiéramos solicitar también una política pública que permita garantizar los derechos de las personas trans y que incluya formación para el sector educativo, capacitación para los agentes estatales, educación sexual integral desde las etapas de primaria.
un acto público de reconocimiento de responsabilidad Fernando por todas las violencias que él sufrió, un Día Nacional sobre los Derechos de las Personas Trans, y por supuesto la investigación de todas las violencias que sufrió Fernando. ¿Verdad? Es importante que él sufrió muchísimas violencias, no solamente violencia sexual, sino violencia obstétrica, en el entorno educativo también, y eso tiene que ser investigado para mandar un mensaje a la sociedad de que este tipo de prácticas no son aceptables. Esa sería nuestra decisión. Establece la Sala de lo Constitucional en 2022, es un avance pequeño, parcial, en relación a permitir a través de un procedimiento administrativo la adopción de un nombre acorde a la identidad. O sea, es solo un pequeño aspecto. Por supuesto que se requieren procedimientos específicos para hacer efectivos los derechos. Pero esto de modo alguno sustituye la obligación de legislar, concretamente de impulsar un proceso de diálogo, de estudio, de discusión y eventualmente de aprobación de una ley que garantice la identidad de género y en la cual pues se respeten los estándares internacionales de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución. Es decir, no cumple su obligación solo con emitir la sentencia, pero es interesante como al menos esta buena práctica de abrir la posibilidad de un procedimiento está chocando con un muro de discriminación en las autoridades administrativas que deben cumplir con sentencias. Es decir, el estigma, los estereotipos, la discriminación desde su dimensión cultural o desde la dimensión del ejercicio del poder del Estado, llega a niveles tales que incluso desconocen sentencias. Entonces, esta también es una expresión de violencia en razón del género por parte de este tipo de autoridades. Y por supuesto hay que seguir luchando por una ley de identidad de género. Gracias por traer a cuenta la judicialización de casos. Creo que es una conquista también. Este tipo de buenas prácticas como la judicialización de casos, inclusive las condenas en algunos casos que se hayan obtenido, son producto de la lucha histórica de víctimas y sobre todo de organizaciones que velan por los derechos de la población LGTBIQ que en el pasado no solo denunciaron y estuvieron tratando de impulsar los procesos, sino que lograron reformas importantes, como la reforma que permitía juzgar como un agravante el odio en razón del género. Y esto fue abriendo el paso, son conquistas que fueron abriendo el paso a que parcialmente la justicia funcionara. Ahora, las dimensiones del problema, las dimensiones de la violencia homicida, de la violencia contra hombres y mujeres trans y la población LGBTIQ en general, es tan grande que obviamente requiere del Estado mucho más. Por eso hablamos de una ley específica que reconozca la identidad de género, pero también otras leyes o desarrollo de leyes y procedimientos y de capacitación del personal judicial, forense, del personal de salud, del personal de educación, etcétera, porque todos tienen que ver en este tema, ¿no? La Fiscalía inclusive debería tener una política de persecución penal contra crímenes de odio y una unidad especializada, ¿verdad? Por las dimensiones que históricamente ha tenido el problema, pero estos precedentes judiciales sin duda son importantes. Creo que la reflexión del joven también es importante que se haga, además, en un espíritu crítico frente al fenómeno global de este nuevo auge de los populismos y los autoritarismos en toda la vida. Y me parece positivo que desde una visión crítica se vea eso. Y particularmente en países como El Salvador, donde han prevalecido y ahora, en el periodo actual, se ha exacerbado todavía más el populismo punitivo. El populismo punitivo
objetivo es el uso electoralista de los sistemas penales, la implantación del abuso y el terror del sistema penal, que incluye policías, que incluye el sistema penitenciario, que incluye la política judicial, en orden a conseguir resultados que pueden considerarse populares y que les van a traer réditos en las elecciones, ¿verdad? Y el tema de la guerra contra las drogas, la guerra contra las pandillas, la guerra contra el crimen es uno de los eslogan y estrategias de propaganda más utilizados por los populismos punitivos y se aplican en atropello sistemático de los derechos humanos, como está ocurriendo en El Salvador, pero no solo en El Salvador. Entonces, cuando los políticos y los dirigentes nacionales atienden su interés es la popularidad y ganar votos a una costa de atropellar derechos humanos, debemos tener presente que están incumpliendo sus obligaciones como funcionarios de Estado, que están incumpliendo obligaciones internacionales y que incluso están cometiendo delitos, ¿verdad? Estuvimos hablando en los casos de la mañana de que llegamos a situaciones de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son delitos gravísimos, y contar con otros que están ocurriendo, que pueden considerarse ejecuciones ilegales o desapariciones de personas. Entonces no es aceptable, y quizás es la visión que nos daba también Stacy, es falsa la dicotomía, ¿verdad? De que para tener seguridad hay que violar derechos humanos. Esto es un invento de los populistas, precisamente porque es efectivo para ganar votos. Pero que hay muchos ejemplos en el mundo de políticas de seguridad exitosas que han respetado los derechos humanos y la institucionalidad, y no han tenido que disolver la división de poderes y la independencia de instituciones, ni imponer jueces ad hoc, ¿verdad? Ni instalar la tortura como política de Estado. Entonces, de manera similar, la afirmación desde el Estado de la igualdad, la afirmación desde el Estado de actos que vayan restando el espacio a la discriminación, el ejercicio de la educación, como dijo también una joven en la mañana, ¿no? El llevar adelante la obligación de educar por parte del Estado, de una educación con enfoque de construcción de paz, de democracia, de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad, es una obligación de Estado muy incumplida. Y estos casos específicos, estas situaciones específicas de violación a derechos humanos, como las que hemos visto en el tribunal simbólico de esta jornada, pues nos ponen de manifiesto esa necesidad, ¿verdad? de no apartarnos de ese camino. Los autoritarismos y los populismos del presente están poniendo en riesgo el mundo y la región y nuestra estabilidad, y debemos tener esa lectura global también, pues, obviamente para luchar con esa situación, que es una nueva situación de presión que precisamente los y las jóvenes van a tener que enfrentar, y nosotros debemos asumir. La importancia de poder velar por una despenalización del aborto, por un reconocimiento normativo en nuestras leyes para reconocer nuestros derechos. Agradecemos como parte del equipo a las peritos, a las jueces, a las juezas, a los peritos, pero sobre todo a los familiares de Beatriz, de Lilian, a la valentía de Fernando por poder exponer este caso, ¿verdad? A poder exponer la importancia de una ley de identidad. Gracias a cada uno de los peritos, a los jueces, a las defensoras de derechos humanos. Gracias a cada una de las personas que están aquí presentes desde la mañana y esta tarde, que han podido escuchar y poder visibilizar la problemática que tenemos en El Salvador. Gracias a cada una de las personas aquí representadas de las organizaciones de mujeres, de juventudes, de personas LGBT, porque es por nosotras, es por todas las personas que estamos impulsando esos tribunales, para que se pueda visibilizar la importancia de tener una justicia restaurativa capaz de llegar en nuestras vidas. Hoy concluimos con la esperanza de poder encontrar un El Salvador donde los derechos humanos sean reconocidos a pesar del régimen de excepción. Hoy queremos agradecerle también al equipo que ha estado organizando este evento, que ha sido posible pues que tengamos todas las opiniones de cada una de las personas que hemos estado aquí. Agradecer también al equipo de audiovisuales UCA, que ha podido ser parte de poder transmitir en las redes sociales estos mensajes, estos casos. Concluimos de esta manera
no sin antes darle paso a un punto tan importante como es el activismo. Hoy en la mañana estuvimos hablando de cómo es importante involucrar a diferentes luchas y pues hoy vamos a escuchar a 3 jóvenes que nos van a compartir a través de la música esos mensajes que también nos llegan y cómo el arte es ese elemento también, esa herramienta transformadora. Así que hoy damos paso para terminar y concluir este evento, no sin antes darnos un aplauso a todas las personas que hemos estado aquí, a las opiniones de los jueces, de los peritos, de las defensoras y a cada uno de ustedes. Y damos paso en este momento a escuchar a hip hop femenino que nos va a compartir la música